¿Cómo distinguir si te contacta un alma del purgatorio, una que esté en un nivel muy bajo, o un ente demoníaco que solamente busca confundirte? En el 2003, durante un exorcismo, empezaron a suceder cosas que nadie esperaba. La mujer no gritaba, no blasfemaba, solamente cerró los ojos y comenzó a escribir pidiendo ayuda. El padre Fortea se dio cuenta de que esto no tenía características de una posesión demoníaca. Era algo mucho más triste. Dicen que existe una línea tan delgada entre el purgatorio y el infierno que las almas confundidas vagan en este límite. El padre Fortea lo llamó el fondo del purgatorio, un lugar donde todavía se puede purgar, pero ya casi no hay esperanza. Descubre lo que el exorcista Fortea encontró en Relatos del monje urbano. Hola Mike. Hola Mau. Pues hoy vamos a hablar de lo que le sucedió al padre José Antonio Fortea durante un exorcismo que hizo a una joven universitaria en el 2003. Ya había comenzado el exorcismo y habían pasado 3 horas largas de oración en una habitación pequeña. Ya estaban todos completamente agotados y la joven estaba respirando lentamente acostada en su cama con los ojos cerrados. Algo distinto a todo lo que había vivido el padre Fortea es que esta joven no estaba gritando, no estaba blasfemando y pues solamente había pues un silencio. De pronto ella extiende su mano y haciendo con un gesto con la mano como de que quiere escribir, el padre Fortea lo entendió y le acercó unos papeles que le puso en el vientre, le dio pues papel y lápiz y ella comenzó a escribir con los ojos cerrados como si alguna voluntad, que no es ella, obviamente la voluntad de ella, estuviera moviendo la pluma. No estaba viendo al papel y dice que de repente abría los ojos y cuando los abría los tendría completamente en blanco, ¿no? Lo que empezó a escribir en las hojas pues eran oraciones separadas y como cortas y empezó a escribir: paciencia, soy Desiree, no soy mala. Rezar es importante, rezar, fe. Llamar a San Miguel todos juntos es importante, fe. Me voy cuando acabe de escribir. Yo estoy muy mal, no descanso. Tranquilas, yo no rechazo a Dios. Yo viví hace mucho tiempo, pero no fui buena. Yo era muy guapa y creía poderlo todo. Entonces, pues el padre Fortea le iba cambiando las hojas mientras ella iba escribiendo pues esto que les dije y le ordenó en latín y en el nombre de Jesús y le dijo: dime de dónde y cuándo viviste. Y empezó a escribir unos números en el papel y la cifra era 1514. El padre Fortea otra vez le volvió a insistir en el nombre de Jesús: te ordeno que me digas la verdad. Y le contestó: ¿por qué tendría que mentir? Si fuera demonio no rezaría. Y bueno, esto era cierto. Durante el ritual había rezado oraciones a Dios y a la Virgen y eso pues normalmente no lo hace un alma demoníaca que esté poseyendo a alguien. Fortea le volvió a insistir: dime dónde viviste. Y escribió de nuevo: bueno, pues no voy a decir dónde, no es importante. Y empezó a decir otras cosas que le sorprendió. Decía: perdida, no encuentro luz. Te he dicho que me iré cuando acabe de decir lo que me han dicho que os diga. Y Fortea le preguntó: oye, ¿hay muchos espíritus perdidos como tú? Y le contesta: sí, hay muchos en la tierra. Fueron hombres, no somos ángeles, tampoco somos demonios. Debéis rezar. Le preguntó el padre Fortea: ¿esos espíritus perdidos se comunican entre sí o tienen algún tipo de relación? Le escribió: no, ir de un lado al otro. Fortea le preguntó: revela tu nombre. Le puso otra vez: no es importante el nombre real. Tenías que saber que hay otro demonio. Echarlo con fe. San Miguel, fe, rezar. Con esto, el padre Fortea entendió que dentro del cuerpo de la universitaria tenía una doble posesión, la de este espíritu, y que había otro demonio dentro de esta chica. Fortea le preguntó: tu nombre.
Desiree, ¿era tu nombre antes de morir? Y dice, al morir cambiamos de nombre. Al invocar fuerzas ocultas, a veces vamos nosotras, si el hechizo solo influye en el pensamiento. Nos vamos cuando la persona reza con fe. Y aquí Fortea lo sabía, los espíritus perdidos se marchan del cuerpo de un poseído cuando se ora, sin necesidad de hacer un exorcismo muy largo, simplemente con estas oraciones pues se libera esa alma. En cambio, los demonios pues dicen que no son fáciles de hacerlos que se vayan, insisten y a veces pues tardan horas o inclusive hasta días en manifestarse. Y ella siguió escribiendo, también rezamos, pero el momento fue cuando vivíamos. Satán furioso, no os asustéis, Dios con vosotros. Hay muchos demonios ocultos, debéis rezar durante más tiempo. 3 o 5 minutos son insuficientes. Peligro, demonios mudos, difícil reacción. España, fatal, muchos demonios ocultos. Gente no sabe, piensan demonios no existen, están muy ciegos. Rezar por ellos, piensan listos y son tontos. Ánimo, me voy. Y entonces, pues la joven exhaló un suspiro profundo y prolongado y se quedó inmóvil. El aire empezó a cambiar, dice el padre Fortea, que se volvió como más liviano y ese espíritu salió suavemente con un suspiro y sin convulsiones y sin gritos, que es otra característica de cuando se liberan, dicen que en los exorcismos los demoníacos, ¿no? Todo parecía que ya había acabado y en ese momento otro espíritu, ahora sí demoníaco, se manifestó con furia. Obviamente esa noche el padre Fortea entendió que no en toda posesión lo que habla desde un cuerpo humano es demoníaco. A veces hay voces perdidas que pueden pedir auxilio a través de quien aún respira. La verdad es que a mí este caso es de los que más me ha gustado después de que supe de este caso ahí por el libro del padre Fortea que mencionaremos más adelante. Pero pues desde aquí se da cuenta el padre Fortea con este exorcismo que no todas las manifestaciones espirituales son iguales, ¿no? Yo recuerdo que incluso él menciona que después de este caso fue a pues a buscar datos de cómo eran los exorcismos como aceptados por la iglesia, como los textos para exorcizar, y vio que en algunos textos antiguos pues venían, si no eres, o sea, querían que se manifestara el demonio, pero que estaba dentro de esa persona, que al parecer, por lo que he escuchado, no es tan fácil y tarda, y después si ya saben cómo se llama, tienen más posesión, tienen más poder los exorcistas sobre esa persona, sobre el espíritu, ya les puede responder, y en fin, es muy complicado, pero había encontrado que en estos manuales antiguos pues mencionaban este tipo de espíritus, ¿no? Que no eran demoníacos. Decían, si no eres un fantasma, un espíritu chocarrero, o poltergeist, ¿no? Que mucha gente los conoce. Si no eres no sé qué, manifiéstate y dime tu nombre, ¿no? Entonces, pues aquí te das cuenta que no todas como esta manifestación espiritual, pues no todos odian a Dios, ¿no? Como este caso, ¿no? Otros, pues en otros, pues parece que o fingen compasión con algunos demonios, ¿no? Y pues con este caso se hace la hipótesis de que existen como almas perdidas o como errantes que perdieron, pues no sé, la luz, o perdieron la forma, o cómo purificarse, no se sabe. La verdad es que yo lo he pensado mucho este caso, porque pues no son demonios, son pues al parecer por los textos te das cuenta que la gente ya los conocía antes, ¿no? No eran pues que eran espíritus que estaban ahí y que por alguna razón, la cual desconozco, pues no habían visto todo esto, o no habían tenido como un tipo de juicio muy claro donde ellos sepan dónde van a ir para toda la eternidad, ¿no? Como que existe una línea muy delgada entre
pues este tipo de espíritus y también que se pueden meter a las personas, y algunos hablan de niveles como bajos del purgatorio y el infierno, ¿no? Como si estuvieran pegados, lo cual a mí, bueno, ya lo hablaré más adelante, pero es un poco difícil de decir esto, ¿no? Algunos santos lo han dicho, pero bueno, en fin, yo creo que lo que hace la diferencia es, bueno, desde luego que es un alma que está salvada, o sea, que no está en el infierno, y pues el otro sería ya un espíritu que está en el infierno, ¿no? Llámese, y sabiendo que Dios hizo el infierno para las personas, digo, para los demonios, no para las personas humanas no lo hizo, sino lo hizo para los demonios. Y pues hay como una diferencia ya de el destino final, que habla de la voluntad, pues, definitiva del sujeto o de la persona humana que está ahí, ¿no? Pues toda esta investigación, bueno, o toda esta conocimiento de este caso, no sé si te acuerdas, Mau, pero te recomendé este libro del padre Fortea que se llama Suma Demoníaca, ¿no? Y ahí escribió el padre Fortea que el demonio puede imitar cualquier cosa, una voz de un familiar, manifestarse como un alma del purgatorio, como una súplica de un alma, incluso pues pedir alguna oración. Sin embargo, pues cuando los demonios los obligan a rezar, porque o he sabido de casos que pues el sacerdote los obliga a rezar, lo hacen con tremenda furia, ¿no? Como que pues les da mucho desagrado, ¿no? Pero hay algo que nunca se puede fingir, y es la humildad, ¿no? Y pues eso puede cambiar la situación, es decir, ningún demonio puede fingir la humildad, ni tampoco estar completamente unido a Dios. Y porque así como el demonio busca atención, pues el alma del purgatorio lo que busca es unirse a Dios. Y de aquí recuerdo una cosa que te quería contar, que pues yo había escuchado también, que incluso en algunos exorcismos, pues el alma, bueno, la persona está ahí, pero el demonio puede incluso manifestarse o presentarse como la Virgen María o como incluso Jesús, ¿no? Entonces, ante eso, pues algunos que se les ha presentado esa situación, lo que no pueden decir el demonio ante estas cosas es, por ejemplo, recuerdo uno que era, creo que del Padre Pío, que le dice, bueno, pues vamos, no sabía quién era, al parecer era su pues un jefe de él en la orden en la que estaba, de los capuchinos, y le dice, bueno, pues vamos a repita conmigo usted, viva Cristo Rey, alguna frase así, y ya no pudo repetirle al demonio y cambió, ¿no? O sea, en fin, se desapareció. Entonces, pues esto se puede decir que el demonio aquí entonces, pues sí es lo que les decía, busca como atención, ¿no? Más que ayuda o redención, que lo puede hacer un alma del purgatorio. Todo lo que plantea aquí es muy interesante, y también lo que escribió pues esta chica mientras estaba poseída por este espíritu, pues es muy revelador, ¿no? Lo que decía, si tú no crees que existe el mal, es cuando el mal pues te puede atrapar más fácilmente, ¿no? Decía, si no crees que existen los demonios, es cuando te agarran más. Digo, en cierta forma no lo dijo así, pero bueno, yo lo interpreto así. La otra es, si tu intención es llamar almas, pues a veces se presentan, pero puede ser que se presente otra cosa. Entonces, jugar con estas cosas pues es muy delicado, y lo peor es que al parecer son almas que están en, no sé si llamarlo un limbo, en un lugar de confusión. Me acuerdo mucho en el cine, pues hay muchas historias de este tipo donde te presentan pues personas o espíritus o almas de gente que murió
y existen o están todavía en un mundo atrapados, ni siquiera saben que están muertas, ¿no? Recuerdo la de Sexto Sentido, buenísima la película, que no la haya visto, es muy buena. Ni modo, hay que hacer un poquito el spoiler. Termina pasando de que el fantasma pensaba que estaba vivo y todas esas interacciones pensaba que él estaba vivo y se da cuenta hasta el final de la película que él está muerto. Entonces están en este estado en donde están confusos, como lo decía, no encuentro la luz, estoy solo o estoy confundido, ¿no? Otra película, no sé si te acuerdas de Nicole Kidman, muy buena, Los Otros, ¿no? Los muertos no sabían que estaban tampoco muertos y pensaban que el otro mundo, los fantasmas que estaban en esa casa, en realidad eran los vivos y ellos percibían a los vivos como si fueran muertos. Entonces era un nivel de confusión total, que bueno, ese es el twist de la película, muy interesante, ¿no? O también recuerdo la del orfanato, ¿no? Donde había las presencias infantiles y bueno, pues no eran de maldad, sino de apego. Pues sí, es que el padre Fortea habla de estas almas con este caso, que pues no encontró odio, pero tampoco descanso. Y como tú decías, pues sí buscan o tienen o ya se dieron cuenta de que, como este caso lo dice, pues que no, que les da como pena, o sea, no pena en el sentido mexicano, sino se apenan de haber sido de alguna forma, ¿no? Pero siguen unidas a la tierra, están aquí. Yo no sé por qué, pero recuerdo que más o menos la composición que me hice es pues esta alma vaga y está sola y nadie sabe que está ahí y ella tampoco se puede comunicar con nadie más que en este caso, ¿no? Siguen pues no sé, aquí vagando, ¿no? En fin, en cambio el demonio pues siempre deja como desorden, finge. Recordemos que siempre se dice que el demonio es el maestro de la mentira, finge cosas, ¿no? Pero al final pues su orgullo lo traiciona. Es decir, pues tarde o temprano pues se puede burlar de lo sagrado, puede pues querer para él incluso más atención, ¿no? Pero bueno, pues en este caso pues esta alma lo que busca es simplemente oraciones, y como lo decías, pues también ellas rezaban, ¿no? O sea, ellas se ponen a rezar. Y recuerdo que en el libro algo dice que bueno, además de que ya se quedan todos en silencio y ya está todo callado, ya no responde ante cosas que responden normalmente los endemoniados, como el agua bendita o el crucifijo, o ya no respondía ante eso, sino simplemente se quedó en silencio y no decía nada, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de lo que decía el padre Fortea, ¿no? Que los demonios, o sea, cómo distinguir una alma de ese estilo contra los demonios, que los demonios siempre tratan de confundir. Y también me acuerdo mucho de lo que decía Allan Kardec en uno de sus libros de espiritismo, que también que las almas que están en niveles muy bajos también son pues mentirosonas, ¿no? Y recuerdo mucho el caso, bueno, en el cine, del exorcista, ¿no? Cuando el demonio utiliza, le hace creer al padre, ¿no? Que es su mamá, y utiliza la voz de su madre. Entonces el padre piensa que estaba conectándose con su mamá y realmente pues estaba conectándose con el demonio. Sí, el padre Fortea lo resume en una frase que es: el mal no siempre grita, a veces habla con dulzura. Y él distingue como 3 presencias que se pueden mostrar, ¿no? Entonces, fuera de eso, decía, no hay nada más, simplemente son algunas de estas presencias de otra forma, ¿no? O como tratando de engañar. Bueno, no de todas. Por ejemplo, hablaba de los ángeles, que más adelante hablaremos de ellos. La segunda pues ya serían como almas del purgatorio, que dan señales, como lo hemos hablado en otros episodios, como de tristeza pero con serenidad,
o su actitud ante lo sagrado siempre es como respeto y con paz, y algunos hablan de que no ven a Dios y que esa es la mayor pena que tienen, pero siempre ante la oración como que desaparece pues cualquier tipo de cosa que les puedan tener como agregada, como odio, alguna cosa, sino pues es más como paz, ¿no? También dentro de este tipo de almas, pues están estas almas como que decimos como errantes, o en lo que algunos dicen como un nivel bajo del purgatorio, ¿no? Que dan señales como de dolor, como de confusión. A veces, no sé si recuerdas, pero hemos leído historias de este tipo de almas que parecen, están totalmente transformados como casi en animales o en como monstruos o alguna cosa así. Y pues en fin, no dan su respeto a lo sagrado, ¿no? Y a veces pues hemos leído en estas historias que pueden ser agresivos, pero pues al final pues se alejan con oración, o más bien o piden oración, y al rezar por ellas, por estas almas, pues acaban yéndose al cielo, ¿no? Y finalmente están pues los demonios, ¿no? Que dan señales como de odio, o de querer manipular o rechazar lo sagrado, y son como persistentes y atacan a veces verbalmente o a veces físicamente. Por eso el padre Fortea recomienda no dialogar con ningún tipo de pues digamos, espíritu. Si se cree que es un alma que pide rezar por ellas, pues rezar. Y si es un demonio, pues también se alejará al rezar, ¿no? Bueno, pues ese es un consejo muy bueno. Ante la duda, mejor nada más recen y no les pregunten qué quieres, qué haces. Bueno, lo curioso es que hemos visto en las historias que hemos platicado, vamos a platicar más, bueno, pues la gente que está pues con un nivel espiritual más avanzado, pues sí se avientan a hacer estas cosas, ¿no? Y lo impresionante aquí es cómo es posible que un alma humana puede hablar desde un cuerpo vivo, como un muerto pueden también tener una pequeña posesión. Y aquí lo curioso es que se abre pues esta línea tan delgada, que obviamente la iglesia no se ha metido en esto, pero pues aquí estamos viendo que sí podría existir esta posibilidad, que es lo que comentaba hace rato, ¿no? De este filósofo de los 1800, Allan Kardec, que fue el fundador del espiritismo, y decía que sí, que los muertos pueden comunicarse a través de mediums. Y te acuerdas, bueno, en el cine de los 1800 o cuando se representan cosas de 1800, siempre son las mesas estas espiritistas y todo esto. Bueno, todo viene de este señor que empezó a experimentar o tratar de buscar pues otra rama distinta a lo que la iglesia estaba viendo, ¿no? Y estos mediums, bueno, pues lo que hacen, en teoría, toman la voz o el cuerpo del medium por breves instantes, ¿no? Él las llamaba manifestaciones fluídicas. Creía que había como un fluido universal en donde hay estados de la materia y la energía que permiten estos encuentros. Bueno, pues otros autores modernos están hablando que sí, que hay algo que a lo que nos unimos, lo que llamaba Platón el mundo de las ideas, ahora le están llamando la supraconciencia. O sea, si hay algo más con lo que todos estamos unidos, y parece que empiezan a tener estas teorías de que alrededor de esta supraconciencia es donde existen estas conexiones entre estos mundos, ¿no? Pues sí, pero bueno, como vemos en este caso, lo que Desiree reveló, pues como que si invocas fuerzas ocultas, vienen pues cosas, ¿no? Bueno, espíritus o demonios, o pues, en fin. Ella dice pues que si lo invocas almas, bueno, como que se puede ver que pues vienen almas, y si invocas demonios, vienen demonios. Yo no estaría tan seguro que lo haya dicho ella, pero bueno, pues puede ser. O sea, tal vez pueden ser, estamos diciendo que el demonio engaña. Interpretación, ¿no? El demonio engaña, pues lo acabamos de decir, y que
que es el maestro de la mentira, pues no sabemos qué pueda venir. En fin, pero bueno, otro dato importante de este caso es la idea de que pues puede haber este tipo de cosas o niveles de purgatorio, y también siglos antes, pues que en visiones santos hablaban de este tipo de niveles espirituales de la purificación del alma en cada uno. Pues aún así yo creo que es difícil hablar de niveles, y es difícil expresar como el conocimiento o las visiones que ellos tienen del purgatorio. Es muy difícil explicar esto, como ya lo he dicho en otras ocasiones, con los conocimientos del mundo material, explicarlos con conocimientos, o tratar de explicar el mundo espiritual con los conocimientos que tenemos. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, alguna forma, pues es decir, bueno, hay niveles, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo importante es, como dices tú, no se puede explicar pues con la idea del materialismo. Y bueno, nunca se ha tocado la parte materialista, ¿no? Con la parte espiritual teológica. Lo interesante es que empieza a haber autores y gente que está pensando en volver a unir estas dos materias, aunque realmente, pues sí, no sabemos mucho del mundo, ¿no? Una cosa es fe y la otra cosa es lo que se puede comprobar, y bueno, pues siempre va a ser muy difícil esto, no lo ha logrado nadie a lo largo de la historia, ¿no? Y ni creo que se pueda, porque bueno, la ciencia exacta pide otro tipo de cosas, y es otro tipo de sistema, ¿no? Pero bueno, muchos autores espirituales también lo hacen diciendo, bueno, vi algo que parecía, o era en forma de, o bueno, pues es lo mismo, yo creo que aquí, ¿no? Por ejemplo, la beata Ana Catalina de Emmerich, durante un éxtasis, pues veía pasar almas de la oscuridad a una niebla suave y luego hacia una luz más pura, y ella lo describió como de la soledad a la sociedad y de las tinieblas a la claridad. Pues así describía el purgatorio, no como castigo, sino como algo pues que pasa, algo transitorio. En el capítulo anterior habíamos hablado de Eugenia, y vimos cómo las almas iban subiendo de nivel, hasta de estar deformadas hasta una forma humana, incluso ya mucho más que la humana, sino como ya llenas de luz, ¿no? O muy contentas, hasta que desaparecían, ¿no? Por ejemplo, el beato Enrico Suso del siglo XIV vivió la purificación de su propio padre, o sea, la vio en los sueños y en visiones, y su padre le comentó, pues tus plegarias fueron mi escalera al cielo, ¿no? Otros, como la Santa Catalina de Génova, escribieron que esta santa, por lo que recuerdo, escribe bastante sobre el purgatorio. El alma se arroja por sí misma al fuego, porque allí reconoce el único camino que la conduce a Dios. Pues es como una enseñanza de decir, bueno, pues ya sabemos que lo habíamos hablado, creo que también en el primer episodio, como no es un fuego que destruye, sino es un fuego que transforma, es un fuego interior que purifica el alma y la limpia, porque eso es también como esta visión de fuego, pues también en los metales los purifica de cosas, ¿no? Hace a las almas como más dignas de estar totalmente llenos de Dios. Y sí, creo que hemos leído mal o hemos interpretado mal el purgatorio. Mi interpretación empieza a ser que es un lugar transitorio, ¿no? Y lo curioso es que todas las visiones coinciden. El purgatorio es esta parte, un estado ascendente, porque ni siquiera es un lugar, es un estado ascendente del alma, y la teoría es que podemos ayudar a esas almas a acelerar este proceso. Pues sí, estas manifestaciones de las almas del purgatorio, pues hay un más allá que tampoco está tan lejos, ¿no? Si lo quisiéramos ver, pues
pues es que no es que haya arriba o abajo, o bueno, pues son formas de hablar que tenemos para entendernos, ¿no? Más bien como que está separado por un pequeño velo, ¿no? O por un pequeño sacrificio o una oración sincera para una alma que la puede ayudar, ¿no? Pero pues como detrás de todo lo que esconde esto, pues hay una voz que de nosotros, en cada uno, supongo, que invita a la compasión, ¿no? Y pues podemos rezar por ellos y tratarlos de ayudar, ¿no? Podría haber otra voz que se esconde y que imita la compasión, que serían los demonios, ¿no? Entonces estamos frente pues algo, yo no diría peligroso, sino simplemente es así, pero pues hay un engaño, sabemos que hay un engaño del demonio para las demás personas, ¿no? Que puede ser como esa voz que imita compasión o que imita como si fuera Dios o quisiera ayuda, ¿no? Pero bueno, esto simplemente es un engaño. Bueno, y si este caso pues les ha dejado pensando sobre todas estas posibilidades, pues la verdad es que no están solos. A veces el silencio que nos rodea o el que rodea estas historias, pues hay veces que nos ha tocado a nosotros, ¿no? ¿Quién no ha sentido de una forma u otra esas presencias que no se pueden explicar? Pues sí, yo, en fin, ya en otros programas lo hablaremos, pero pues no solamente las he sentido, sino los he visto. Pero bueno, pues si creen que son almas del purgatorio, pues se puede rezar por ellas, se pueden ofrecer sacrificios por ellas, y si sospechas que hay algo que no es algo del purgatorio, sino otra cosa, yo recomendaría no dialogar, simplemente rezar y dejarlo pues en manos de Dios. Si han llegado hasta este punto, muchas gracias por escucharnos y por reflexionar con nosotros. Y bueno, el apoyo pues hace posible que sigamos contando estas historias para que crucemos todos al otro lado. Pues si no se han suscrito, todavía lo pueden hacer. Aquí debajo del video hay una campana que se puede activar, se puede suscribir y también poner la campana para que cada vez que haya un video nuevo les pueda avisar. Y agradecemos todos los comentarios. Nos han comentado bastante estos videos y pues los agradecemos y los contestamos, los leemos todos de manera como concienzuda y los contestamos. Y si alguna vez pues han sentido pues algo parecido a lo que digamos, pues una voz, un suspiro, un mensaje en sueños, pues ahí nos los pueden compartir en los comentarios. Y también nos ayuda mucho cuando dejas un like o compartes este video con alguien que pues también crea que haya cosas en el más allá de lo que se ve, ¿no? Bueno, pues eso es todo por este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.